Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a 217 y yo soy Héctor Pérez, estoy aquí con mi compañero Carlos Marcano. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, Héctor, todo bien, gracias a Dios. Como siempre, un gusto estar aquí compartiendo con todos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que el gusto es nuestro y nada, sobre todo en especial después de esos dos primeros programas que vimos con Alex en los que estuvisteis hablando primero de esos dos futuribles MVPs para el próximo curso y también de la parte del picheo. Oye, antes de entrar en materia, sobre todo como hacemos en cada vídeo, por favor, suscribiros aquí abajo, suscribiros, muy importante, recordarlo, la verdad que nos ayudáis un montón con eso. Y nada, hoy vamos a hablar de un tema bien diferente, Carlos. Vamos a hablar de lo que va a ser un debate, bueno, y lo que viene siendo un debate desde hace muchísimo tiempo, que es ese, para mí, absurdo, y ahora hablaremos de ello, enfrentamiento o posible enfoque, lo que sería el enfoque o el departamento de escauteo, el departamento de analítica, ¿no? Nosotros siempre hemos creído que son dos departamentos que deben vivir en armonía, que pueden vivir en armonía porque además se complementan. Para Claro. ello hemos traído hoy lo que es un artículo de referencia de Driveline, que además lo vamos a dejar aquí en la descripción del vídeo, que un poco trata de cuantificar todos estos aspectos, ¿no? Entonces, lo que hace un poco este artículo de Driveline es poner en valor lo que sería el análisis de qué capacidad tienen las organizaciones MLB de generar valor a través del desarrollo de peloteros, ¿no? Del player development, es decir, pues a través de las granjas, a través de aquellos jugadores que están drafteando, aquellos jugadores que están firmando a nivel internacional también. Entonces, bueno, ese es un poco el debate que además está un poco cuantificado, ¿no? Y es un poco lo que vamos a entrar en detalle. Entonces, Carlos, a mí me gustaría que un poco explicases cuál es esa metodología que ha utilizado Driveline. También tenemos algunas gráficas para explicarlo, ¿no? Y poner un poco en contexto lo que es ese artículo. Sí, con gusto, Héctor, y creo que tu introducción es magnífica. Es tratar de poner en números duros y claros cuál es esa capacidad que tienen los equipos de grandes ligas de sacarle valor, por ponerle una expresión, a los peloteros que firman desde que están en ligas menores o los peloteros que hacen suyos a través de las firmas internacionales, ¿no? En este caso, los peloteros extranjeros que hacen vida en las granjas después. Bueno, Driveline de verdad que hizo un estudio bien acucioso, bien súper interesante, ¿no? Y si nos vamos al detalle, un estudio que con mucho sentido común, ¿no? Ellos se plantean, bueno, ¿cómo podemos ver la influencia de los equipos en el crecimiento o en el retorno de valor de los peloteros en los que invierte? Y toman una serie de data de los reportes de escauteo y a partir de allí buscan la correlación con respecto al valor que van produciendo estos peloteros en el transcurso de su carrera, ¿no? Digo, fue bien acucioso porque tuvieron que buscar muchísima información, sobre todo a nivel de reportes de escauteo, ¿no? Y se apoyaron en el trabajo de Béisbol América, para obtener esta información inicial, ¿no? Béisbol América, como sabemos, hace unos reportes muy bien detallados de las características y potenciales, que es una palabra bien importante que creo que debemos tener mucho en cuenta porque siempre firmar a un pelotero es un tema de potencialidad, ¿no? El scout o quien lo consigue ve cosas que le llaman la atención y establece su escala de valores, que inicialmente es muy subjetiva porque depende del que llamamos el ojo por ciento, ¿no? Lo que ve y a partir de allí viene todo el desarrollo y sacarle provecho a esa potencialidad. Para mí fue muy, como dicen, eye-opener, es muy revelador
el haber leído esto, porque hay cosas que uno intuye, pero cuando los números se te muestran, bueno, te dan una nueva perspectiva, ¿no? Sí, supongo que en cierta medida todo lo hace más fácil. Voy a poner aquí también para que un poco nuestro público se pueda hacer una idea, porque hemos hablado de que ellos cogen las valoraciones de Baseball América, ¿no? Lo que son las grades, ¿no? Las puntuaciones que habían puesto a cada uno de los prospectos, y se apoyan también en lo que sería el The Board de Fangraphs, que también son una serie de valoraciones para esos mismos prospectos, para ver también un poco cuál es la diferencia, digamos, de valoraciones promedio entre Baseball América y Fangraphs, y comprobar que esas puntuaciones medias de cada prospecto están un poco pues en la línea, ¿no? Están un poco Sí. por el mismo lado, ¿no? Esto quizás nos lo puedes explicar un poquito mejor, Carlos. Sí, con gusto. Básicamente lo que hicieron fue tomar la valoración que hizo Baseball América de unos 2.700 prospectos desde un tiempo para acá, y esas valoraciones, como sabemos, por lo general son llevadas desde una escala de 20 hasta 80, ¿no? Es la escala que normalmente usan los scouts cuando están dándole cantidad a distintas áreas del juego del pelotero, desde poder, velocidad, lo que llamamos las herramientas básicas que tiene el jugador, ¿no? Entonces, tomaron esa valoración y a modo de control y de comparación, entonces las correlacionaron con los datos que tiene Fangraphs en The Board. Y se dieron cuenta que la correlación es bastante buena. La covarianza está alrededor de 0.57, lo que da como 75% de correlación cuando lo llevamos a correlación, en términos de correlación, ¿no? Y eso les permite tener una idea de que la metodología que están utilizando es adecuada, ¿no? Entonces, todas esas valoraciones de Baseball America fueron el insumo, uno de los insumos, porque toman en cuenta muchísimas otras cosas, como la cantidad de dinero por el cual fue firmado cada pelotero, los bonos que llamamos, ¿no? Y hacen una clasificación bien interesante sobre estos bonos, porque hay diferencia entre cómo la cantidad de dinero que se les paga por lo general a los prospectos internacionales, y para más, hay también un tema que en el medio de todo se atraviesa, que antes había otro CBA, otro contrato, y luego hubo un cambio que modificó un poco los valores de estos bonos. Sin embargo, ellos toman en cuenta todo esto para su estudio. Exacto, esta parte que comentabas ahora al final, que la podemos ver aquí ahora en pantalla, ¿no? Las diferencias de lo que serían las firmas de peloteros que han llegado a través del draft de la MLB y a través tanto del viejo como del nuevo CBA, ¿no? Y aquí un poco pone un poco en valor lo que sería ese estudio que estabas comentando ahora hace un momento, Carlos. Y yo creo que también, pues, desde mi punto de vista, yo creo que lo ideal es poder echar un ojo al artículo de referencia, que como decíamos lo hemos dejado aquí en la descripción, y ahí lo explica un poquito más en detalle. Otro de los puntos también a destacar, que la verdad que ellos matizan a través de que van desarrollando el estudio, es el de algunos peloteros como el de Max Muncy de los Dodgers, su compañero Chris Taylor también, que explican que a pesar de que ahora mismo están jugando para Los Ángeles, cuando ellos hacen ese cálculo de cuál es el valor que es capaz de generar cada una de las organizaciones, esos peloteros realmente han sido tomados en cuenta tanto para Oakland Athletics como para Seattle Mariners, que son las franquicias, las organizaciones que desarrollaron a esos dos peloteros. Y luego habla de un caso introductoriamente que además es muy curioso, que es con el que dice algo así como ¿qué papel juega el factor suerte en todo esto? Que es el caso de Michael Bradley, cuando es traspasado desde Milwaukee Brewers en el traspaso de Sisi Sabathia y recala en los Indians, y
parece ser que ese movimiento se produjo a través de que, bueno, hay una clasificación a postemporada en el último juego de temporada regular y dicen todo aquello, ¿no? Bueno, pues el factor suerte, qué importante a veces es también para determinar que ese pelotero cambie de equipo, ¿no? En el último día de campaña, ¿no? Es un poco poner con casos reales lo que están explicando, sobre todo con valores. Pero bueno, vamos a ver también, Carlos, si te parece, un poco lo que sería el desenlace del estudio, ¿no? Es decir, ¿cuál es la clasificación final? ¿O qué es lo que Driveline deduce a través de haber hecho este estudio? Y aquí tenemos lo que sería la clasificación de equipos. Voy a poner primero los equipos que, digamos, han generado mayor valor a través de peloteros a futuro en los últimos años. Si no me equivoco, toma desde el 2013 hasta el 2019. Correcto. Y yo creo que no va a sorprender a nadie los 3 equipos que vamos a ver, que son Dodgers, Astros y Cardinals. Cuéntanos, Carlos. Sí. Al final, cuando ellos toman todas las variables y hacen el estudio, ven que al tope de la tabla, y por mucho, están los Dodgers, Astros y St. Louis, ¿no? Tal vez el hecho, San Luis es como el outlier ahí, ¿no? El que no nos suena tanto, pero sin embargo habla bien de su core, de lo que han ido gestando. Sin embargo, bueno, vemos Dodgers y Houston, los que han dominado plenamente el béisbol en los últimos años, y allí se nota, bueno, que vale la pena invertir en este tipo de cosas por muchos factores, ¿no? Y ahí es cuando volvemos al tema de ese matrimonio que deberíamos verlo así entre escauteo y analítica, ¿no? En este estudio toman muy en cuenta la parte del escauteo, de cómo es su incidencia, porque finalmente el escauteo es lo que te da muchas veces a quién vas a firmar cuando estás empezando, y luego tú lo vas refinando a tu modo, cada organización, bajo las características que ellos quieren y bajo lo que los departamentos de analítica no le imponen, sino que le guía, ¿no? Entonces, para nadie es un secreto, Dodgers y Astros tienen los mejores departamentos de analítica del béisbol junto con Tampa. Y Tampa no queda entre los primeros porque, además de que tú necesitas dinero para invertir en tu departamento de escauteo y para firmar gente, ¿no? Y siendo un equipo de mercado pequeño, a lo mejor por eso impacta y por eso no queda tan alto en este ranking, ¿no? Sin embargo, bueno, allí podemos ver que los resultados están a la vista. Si tú tienes un departamento de escauteo fuerte y un departamento de analítica fuerte, los resultados van a venir. Y no debería sorprendernos. No debería sorprendernos. No, en absoluto. Un poco yo creo lo que Driveline hace en este estudio, también como empresa un poco independiente de lo que sería Grandes Ligas, es cuantificar todo ese contexto y confirmar las sospechas que todos podíamos tener, ¿no? En el sentido de, oye, cuando tienes un gran departamento de analítica y tienes un gran departamento también de scouting, al final, fíjate el valor que te puede generar a través del player development, cuantificamos cuál es el valor de esos jugadores a nivel económico, de esos prospectos a futuro, ¿no? Y a partir de ahí se confirman esas sospechas. Por el otro lado, y lo vamos a ver ahora, tenemos aquellos equipos que estarían en la parte baja, es decir, que o bien el departamento de analítica o bien el departamento de escauteo o incluso ambos departamentos quizá no han funcionado en estos últimos 7 años como ellos pretendían, ¿no? Y yo, que soy un fanático de Pittsburgh, ya aquí confieso, ¿no? Hombre, pues me alegra ver en cierta medida a 3 rivales divisionales, ¿no? Vamos a verlo ahora, Carlos, y lo comentamos. Sí, allí, bueno, y los resultados están a la vista en los últimos años, ¿no? Claro, el estudio termina, no incluye el par de últimas temporadas y por lo tanto no vemos el cambio de paradigma que puede haber con Miami, con la nueva gerencia, ¿no? Allí no está involucrado eso. Sin embargo, los resultados hasta ese momento, ahí están los equipos de Chicago, Cincinnati, Milwaukee, Miami,
últimos en valores negativos en términos de consecución o cuantificación de dinero como retorno de lo invertido en sus peloteros, ¿no? Si cuando en la gráfica anterior teníamos a Los Ángeles, que ha generado un valor por más de 400 millones de dólares, al igual que Houston, en este caso, Chicago, las medias blancas, por ejemplo, están alrededor de menos 347 millones, una diferencia de 800 millones de dólares en valor generado de sus peloteros a través de su desarrollo, ¿no? Y lamentablemente para Chicago creo que teniendo una serie de buenos peloteros, mantienen este mismo paradigma, esta misma filosofía y no van a ver resultados en un futuro próximo a la luz de los últimos movimientos, más allá de la cuestionable decisión de traer a la rusa y ese tipo de cosas, ¿no? Que creo que es un problema estructural si nos vamos al fondo y este estudio de Driveline nos permite darnos cuenta de eso, ¿no? Que va más allá del manager y se adentra en la estructura de la organización. Sí, si bien hemos estado hablando en las últimas horas de aspectos muy positivos de Chicago White Sox precisamente aquí en el canal, también es cierto que lo que tú comentas, ¿no? Para hacernos una idea, digamos, los 11 últimos equipos de la clasificación son aquellos que tienen valores en negativo a la hora de desarrollar peloteros, ¿no? Entonces, además de todo ello, Chicago White Sox, digamos que tiene una diferencia bastante grande con sus perseguidores en negativo. Pero bueno, Carlos, si te parece, lo vamos a dejar aquí y sí que es cierto que vamos a emplazar a todo el mundo a una segunda parte que vamos a hacer en los próximos días, ¿verdad? Entonces, ahí podremos también ver cuáles son aquellos aspectos que quizás sí son bastante relevantes para el player development y podremos entrar un poquito más en detalle, hablar más incluso por posiciones, ¿no? Pues qué franquicias, qué organizaciones son más expertas en desarrollar a lo mejor lanzadores, ¿no? También es un tema bastante interesante. Entonces, nada, desde aquí agradecerte una vez más la colaboración, Carlos, y recordar a todo el mundo de nuevo que se suscriba al canal. Con gusto, con gusto. Este es un tema que da para mucho y de verdad que quien tenga el chance y darle una buena mirada al artículo vale la pena porque siempre es bueno tener los números que respalden cualquier hipótesis que podamos tener y ahí están. Perfecto, Carlos. Pues eso es. Nada, pues un saludo y nos vemos muy pronto.